Buenas tardes, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Martes de estudio bíblico. La semana pasada vimos la libertad a la cual fuimos llamados a caminar. No es la carne, sino el espíritu. Fue la primera parte, vamos a ver la segunda parte. La semana pasada vimos del versículo 16 al 21 y vamos a ver del 22 al 26. Y recordando un poquitito para que podamos entender, la semana pasada vimos que el apóstol Pablo nos muestra que fuimos llamados a libertad, pero no esa libertad que nos da licencia para pecar, sino para amar a los hermanos y para caminar en el espíritu y no en la carne. Y vimos que esa libertad no debe ser abusada, aunque se presenten situaciones que se vean como oportunidades. Por ejemplo, tal vez se me presenta la oportunidad de obtener un dinero a costillas del patrón, o se me presentó la oportunidad de tal vez estar con un hombre o con una mujer, y tenemos que nosotros como cristianos regenerados pues decidir ignorar esto, decidir ignorar la carne y enfocarnos en los pensamientos y acciones santas. Dijimos que día a día tenemos estas batallas, así que tenemos que ser capaces de decir no a la carne, no a los deseos pecaminosos. Tenemos que ser capaces de alguna manera matar el hambre a la carne. Tenemos que fortalecernos más en el espíritu y seguir esa influencia que el espíritu nos da. ¿Por qué? Porque el andar en el espíritu significa que el Espíritu Santo ya mora en ti, ya vive en ti, y él debe influir en tu vida en su totalidad. No nosotros influimos en nuestra vida, no otras personas influyen en nuestra vida, no el mundo influye en nuestra vida. Ningún sistema debe influir en nuestra vida más que el Espíritu y la palabra de Dios. Así que la persona que anda en el Espíritu es una persona que va a estar practicando la palabra que ha sido escrita en su corazón. No tenemos que vigilar a nadie, cada quien es su relación con Dios, Dios todo lo ve. No se trata de que me veo el hermano o me veo el pastor, no, se trata de tu relación con el Señor. Entonces es un llamado a caminar en libertad, pero no para pecar. Es una persona que ya se regeneró, que crucifica su carne, que crucifica sus deseos carnales, que crucifica sus deseos pecaminosos, y se identifica fácilmente porque su carácter, sus pensamientos y sus actitudes reflejan la gloria de Dios, porque su manera de vivir va a reflejar a Cristo como un espejo. Y vemos que el apóstol Pablo nos recuerda todo esto, y también nos dio una lista de las obras de la carne. Vimos que eran el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, todos estos, ¿no? Entonces estas obras dijimos que no deben manifestarse en la vida del cristiano. En la vida de la persona que no tiene a Cristo, bueno, son manifiestas, pero una persona que ya tuvo una regeneración, o sea que ya se convirtió a Cristo, no debe de manifestarse estas obras de la carne. También nos enseñó el apóstol Pablo que estas obras de la carne no vienen del exterior, sino surgen del interior de cada ser humano, que son batallas que no se ven, invisibles, pero que se evidencian en el exterior y que lamentablemente nos mantienen lejos de Dios y en rebelión con Dios, ¿no? Así que es un hecho que la persona que ya se convirtió a Cristo, la persona que ya se regeneró, si cae, porque puede tropezar, será redarguido por el Espíritu y llegará a arrepentirse en oración, buscará a Dios y irá al trono de la gracia y clamará por misericordia y por el oportuno socorro, y no practicará esto como un hábito, porque esa libertad que Dios nos ha dado a través del Señor Jesucristo es para andar en el espíritu y no en la carne. Hoy vamos a dar continuidad a este tema con la segunda parte, que se enfoca específicamente en el andar cristiano. Nos va a dar también una lista de lo que el cristiano debe reflejar durante su caminar por esta tierra que está llena de contaminación. En el primer versículo que vamos a ver, el versículo 22, si quieres abrir tu Biblia, Gálatas 5, versículo 22, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hacemos pausa en el versículo 23. Y aquí estamos viendo que hay una lista del fruto, pero antes mencionamos que las obras de la carne para el cristiano deben ser abrumadoras.
cuando un ser humano se convierte a Cristo, cuando un ser humano rinde su vida, dijimos que es regenerado, van a haber cosas que lo abrumen, como estas cosas. Cuando una persona es un nuevo cristiano, un nuevo creyente, pues tal vez no va a identificar enseguida cuáles son las cosas que son correctas y cuáles no, pero sí le va a estar como que inquietando, y obviamente es el Espíritu Santo que te va a estar inquietando y te va a ir mostrando a través de la palabra cuáles son estas cosas. Dios, que es lo suficientemente bueno y lo suficientemente grande, va a cambiar todo esto con el fruto del Espíritu. Recuerden que el Espíritu Santo es Dios mismo. Así que el fruto del Espíritu va a conquistar esa carne. Así que recordemos que nosotros ya somos convertidos, ya somos pueblo de Dios. Y cuando eres pueblo de Dios, inmediatamente el mundo se vuelve contra ti, y los demonios están contra ti, y te haces parte de una gran batalla del reino de Dios contra el reino del mal. Entonces es una batalla que, para que podamos entenderlo, es una batalla donde no hay armas tangibles, no hay pistolas, no hay arcos, no hay espadas, no hay nada de esto, ¿no? Son espirituales, son armas espirituales, y las armas que usa el mal son tentaciones. Él conoce la concupiscencia del ser humano, o sea, nuestras debilidades. Entonces Él pone estas cosas a nuestro alcance. Así que están allá, están al frente de ti. Cuando tú te levantas en el día a día, las tienes al alcance muy fácilmente. Puedes tomarlas, pero también puedes ignorarlas. Entonces está en ti que tú las ignores, porque también está, por otro lado, el poder de Dios, el fruto del Espíritu, la gracia que necesitamos. De hecho, gracia en abundancia que el Señor nos da. ¿Para qué? Para hacer lo correcto e ignorar lo incorrecto. Así que el apóstol Pablo nos habla del fruto del Espíritu. Un fruto con características importantes. Pablo dice acá, mas el fruto del Espíritu es amor. Todo parece indicar que Pablo nos habla de un fruto, porque vemos que está mencionando esto en singular. Pablo no está diciendo más los frutos del Espíritu son, sino dice más el fruto del Espíritu es amor. Entonces el fruto, un fruto, dice que se llama amor, y como es divino, quiere decir que no procede o no sale del ser humano, no sale de ti, no sale de mí. Quiere decir que no se logra con méritos, no se logra con trabajo fuerte, sino que viene del Espíritu, o sea, se da en nacimiento. Recordemos que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, hay que nacer de nuevo, y se refería en espíritu. Así que el Señor nos ha llamado, pero tenemos que nosotros arrepentirnos, tenemos que ser convencidos por el Espíritu Santo. Cuando el Señor vea que esto es verdadero, honesto, de corazón, el Espíritu Santo, obviamente el Espíritu, o sea, el Señor Jesús te da el Espíritu, y ese fruto queda en ti. Así que el Señor pues nos ha dado ese Espíritu, nos ha dado la gracia, esa gracia de Dios en Cristo Jesús. Hemos rendido nuestra vida al señorío de Jesucristo, pero se da ese nacimiento en el Espíritu para permanecer en Él permanentemente. No se puede perder, no se puede arrancar, porque la palabra dice claramente que nada podrá separarnos del amor de Dios. Y si vamos a Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39, dice allá el apóstol Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿Desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nos amó a través de Cristo, o sea que somos amados en Cristo, y al ser perdonados y regenerados, el fruto está en todo cristiano. No hay uno que diga, no, yo no lo tengo. Todo cristiano lo tiene. El fruto se produce a sí mismo. Ya dijimos que son regenerados, se produce a sí mismo, es fuerte, nos nutre y tiene un trabajo que empieza a hacer en nosotros. Él tiene un trabajo que empieza a desarrollar en cada uno de nosotros. Ahora, cabe mencionar
que estos no son los dones del Espíritu, a veces los confundimos, no son los dones del Espíritu que Dios da de manera personal e individual a la iglesia. Este es el fruto de todo cristiano que tiene al nacer en Espíritu. Por eso dije que no hay uno que no lo tenga. Los dones se los da a diferentes personas y no todos los tienen. Este es el fruto del Espíritu Santo que se da al nacer de nuevo en Espíritu. Entonces, cuando uno se arrepiente, volvemos a repetirlo, cuando uno se convierte al Señor Jesucristo, pues tiene este fruto. Así que no debe de haber excusa para seguir diciendo: es que yo no puedo hacerlo porque no tengo dominio propio o porque no tengo paciencia. Esto es solo una excusa, y una excusa es una mentira, es pecado. Recuerda que tú ya tienes al Espíritu, tienes el fruto, solo hay que ejercitarlo. El fruto tiene sus ramificaciones y esas ramificaciones se encuentran en ti. Solo hay que dejar que fluya, porque el fruto no va a ir a ningún lado, ahí está. Y el apóstol Pablo obviamente se está refiriendo a que este fruto se debe manifestar en el cristiano como un grupo de cualidades. Entonces, Lutero decía que el fruto del Espíritu Santo es amor. Es justo que se mencione por primera vez el amor, porque el fruto de amor abarca todas las siguientes. Incluso dice que puede decirse que los siguientes 8 términos simplemente describen lo que el amor en acción parece. Lutero decía que hubiera sido suficiente mencionar solo el fruto único de amor, porque el amor abarca todos estos frutos. Entonces es importante saber que el fruto de amor se debe manifestar en acción según la situación que se nos presente. Por ejemplo, como dijo el Señor Jesús, tal vez se nos pueda presentar algo como esto. Dijo el Señor: yo os digo, amad a vuestros enemigos. O sea, a lo mejor viene algún enemigo y Él dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orar por los que ultrajan y os persiguen. O sea, pueden presentarse los enemigos, a lo mejor tengas tú que bendecirlo, orar, porque esta es nuestra labor como cristiano. De hecho lo puedes ver en Mateo capítulo 5, versículo 44, y Pablo sigue la instrucción del Señor Jesucristo, que es inspirado por el Espíritu Santo, y esto armoniza con Romanos capítulo 12, versículo 35 y 39, diciendo Pablo: no pagues mal por mal, más bien devuelve un bien por ese mal que te hicieron. Pablo decía: así que si tu hermano tuviera hambre, dale de comer; si tuviera sed, dale de beber. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer; si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Estamos viendo acá que se nos puede presentar situaciones como esta, y nosotros tenemos el fruto. El fruto del Espíritu debe ser reflejado en cómo vamos a reaccionar hacia una persona que nos hizo un mal, hacia una persona que es nuestro enemigo. Entonces acá vemos varias cosas que tenemos que hacer nosotros, porque tenemos el fruto y podemos ejercitarlo, podemos orar por ellos, bendecirlos, aunque nos aborrezcan, si nos hicieron un mal, y podemos en ese momento hacerles un bien, se les hace un bien. Por ejemplo, orar es hacerles un bien. Y si tiene hambre, dice: dale de comer; si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto vas a poner en su cabeza, su conciencia le va a estar dando de cómo puede ser que esta persona me haga un bien después de haberle yo hecho un mal, ¿no? Y eso puede traer frutos de arrepentimiento. Así que el Señor nos ha dicho tantas cosas en la Biblia, que también nos dijo: a que quiera de alguna manera buscarte pleito, pedirte pleito, quítate la túnica, dale también la capa, dice. Y si alguien te pide una viña, dale 2. Entonces podríamos decir que este fruto se trata de un amor del Espíritu, porque no puede venir del hombre. Es un fruto divino que no puede salir de nosotros. El fruto del Espíritu está por encima de todo afecto natural, está por encima de toda lealtad, lealtad a la sangre familiar, a nuestros seres queridos, porque se enfoca en un amor a las personas que no son fáciles de amar, porque amar a tus seres queridos es muy fácil, amar a los que nos agradan es muy fácil. Podemos ver un ejemplo en la Biblia, en Hechos capítulo 7, donde vemos a Esteban. Él sabía que los escribas, los sacerdotes, los fariseos, todo lo que es el concilio, eran enemigos de Dios. Ellos fueron los que habían confabulado y habían crucificado al Señor Jesús y lo mataron cruelmente, ¿no? Sin embargo, Esteban los amó.
¿Y cómo los amó? Los confrontó con la palabra. Les dio el evangelio de alguna manera al aire libre, pero se los dio. Les dijo cuál era su pecado, pero también les dijo que a ese que habían matado aún tenían esperanza si se arrepentían, porque él era el único que los podía salvar, que ese era el Cristo, pero que si se arrepentían el Señor los podía perdonar. Y cuando Él les habla del evangelio, el resultado que fue, lo lapidaron, o sea, lo apedrearon. Y al final de su vida en esta tierra, cuando ya estaba a punto de morir, Él dijo esas palabras en el versículo 60 de Hechos 7: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Entonces, tú dices, bueno, está siendo apedreado, y no son piedritas, lo estaban matando, a punto de morir, y Él diciendo, intercediendo por ellos: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Entonces, solo con el poder del Espíritu Santo podemos tener reacciones como esta. Reacciones espontáneas, sin pensarlas, van a fluir. ¿Por qué? Porque esto se ejercita. Ya tenemos al Espíritu Santo, Él está morando en nosotros, allá está el fruto del amor, pero debemos ejercitarlo, buscando ¿qué? La llenura del Espíritu Santo, porque es fácil, como dije hace un momento, amar a nuestros seres queridos, amar a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, es muy fácil. Pero amar a tus enemigos, no. Y aún lo estamos leyendo con Esteban y podemos decir, bueno, podría ser, ¿no? Pero es difícil, porque ya cuando te pones, mejor dicho, en los zapatos de la persona, por ejemplo, si yo te pregunto, oye, ¿podrías amar a la persona que está hablando mal de ti? ¿O podrías amar al que te robó? ¿O podrías amar a la persona que te está engañando? ¿O podrías amar a esa persona que te defraudó con algún negocio? No podríamos hacerlo. Son cosas que nos duelen, y el hombre natural no puede hacerlo, no podríamos hacerlo sin el poder de Dios. Por eso se necesita el poder de Dios, el Espíritu Santo, para que podamos caminar en santidad, para que podamos caminar en este camino sinuoso. No se puede vivir una vida cristiana si no tienes al Espíritu, si no hay el poder de Dios, si no hay este fruto. Entonces este fruto es un amor diferente al que conocemos. De hecho, cuando estamos de manera natural, sin habernos convertido a Cristo, no conocemos ni siquiera el amor real. Este amor verdadero, este amor se llama ágape. En esos tiempos se hablaba de 4 palabras distintas para el amor. Era eros, era filial, storge y el ágape. Y ese eros es la palabra de amor romántico, el apasionado, el sexual. Y el filial es la palabra para el amor que sentimos por nuestros seres queridos, nuestros familiares. El storge es ese amor fraternal que se da a los hermanos en la iglesia o a los amigos. Pero ágape es diferente. Es un amor más difícil, más complicado para explicar, porque decide amar a los que son indignos, a esas personas que te hacen daño, a esas personas que no soportas. Barclay dice que el amor ágape tiene que ver con la mente, que no es simplemente una emoción que surge espontáneamente en nuestros corazones, sino que es un principio por el cual vivimos deliberadamente. Él dice que significa benevolencia inconquistable. Entonces esto, dice él, no importa lo que un hombre pueda hacer contigo, ya sea que te insulte, te lesione o te humille. Dice Barclay, nunca va a buscar otra cosa que lo mejor, incluso para aquellos que buscan lo peor para nosotros. Barclay dice que es una sensación de la mente tanto como el corazón. O sea, se refiere a la voluntad tanto como a las emociones. Entonces, en él se puede decir que en el hombre que tiene ese amor ágape se describe ya un esfuerzo deliberado que podemos hacer con la ayuda de Dios. Solo con la ayuda de Dios. No se puede hacer si no hay la ayuda de Dios. Entonces Barclay decía todas estas palabras. Ahora, lo que dijo Barclay, esa es la verdad, ese es el fruto, nos sirve para poder lograr caminar en el Espíritu, para poder lograr caminar en el camino sinuoso. O sea, así es este fruto. Y aparte el fruto no solo nos da el poder hacer esto, sino que también nos hace discernir, porque nos hace ver lo útil y entender las obras de la carne. Al estar con este
de alguna manera empapados de ello, nos hace ver las obras de la carne, nos hace ver que esto es una violación, que es una perversión de este amor totalmente divino que no viene de nosotros, ¿no? Entonces con él podemos ver claramente que el adulterio, que la fornicación, que la inmundicia, que la lascivia son falsificaciones de amor entre las personas, porque mucha gente le llama amor a una relación sexual. Son falsificaciones. Que la idolatría, la hechicería, todo esto es falsificación del amor de Dios. Que las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, disensiones, herejías, envidias y homicidios son opuestos al amor de Dios. Que la embriaguez y las orgías son tristes intentos de llenar un vacío que solo el amor de Dios puede llenar. Entonces el fruto del Espíritu estamos viendo que se ramifica. Y vemos que Pablo nos da 8 ramificaciones. Y eso no quiere decir que no haya más. Como dijimos la clase pasada, la enseñanza pasada, que la lista que había dado de las obras de la carne, pueden haber más, hay que discernirlas, lo mismo. Aquí pueden haber más, solo hay que discernirlas conforme vas creciendo espiritualmente hablando. ¿Okay? Entonces nos da 8 ramificaciones y con la cual empieza con el gozo. El gozo no confundamos, porque el gozo a veces se toma un gozo que no es el de Dios. Por ejemplo, podemos confundir y constantemente se confunde que el reino de Satanás, o sea, el mundo y todo eso que contiene, todas esas manifestaciones de la carne, ¿ok? Pues pertenecen al mundo, a Satanás. Entonces mucha gente cree que esa es la forma de gozarse con estas cosas que el mundo ofrece, que es lo único que nos puede traer alegría, que es lo único que nos puede traer hacernos sentir bien. Pasamos momentos muy agradables. Wow, la pasé súper bien, o sea, es la única cosa que me divierte, o sea, todos estos puntos, ¿no? Porque así lo han pintado, de hecho es lo que ha vendido el mundo y es el engaño, porque tiene que haber algo atractivo para que tú puedas participar de ello, y Satanás lo ha hecho atractivo. El mundo y sus vanidades son divertidas, son atractivas y podemos ser felices en ellas, ¿no? Pero cuando se menciona del reino de Dios, muchos son los que dicen, ay, eso es aburrido, el cristianismo es aburrido, y entonces se toma como algo triste, como algo aburrido, como miseria, donde no puede haber gozo, donde no puede estar uno alegre, donde uno no puede estar divertido. Pero obviamente están cayendo en un error muy muy grande, porque para el cristiano el fruto del Espíritu es una gran alegría, es un gran gozo, y es una alegría que no se enfoca en las cosas materiales, que no se enfoca en las circunstancias, que no se enfoca en las personas, sino en Cristo y en su reino. Entonces ese es nuestro gozo para el cristiano. Todo cristiano, Cristo es nuestro gozo, en Cristo se encuentra nuestro gozo. Tenemos que recordar que Él es el que, por ejemplo, a veces ¿qué pasa, no? Tengo una circunstancia y pierdo el gozo, o sea, pierdo la alegría. El gozo no es solo la alegría, pierdo la alegría, pero también pierdo la confianza. Pasa algo y pierdo la confianza, ¿no? El gozo, tal vez no voy a tener riendo pasando una desgracia, pero sí me va a tener tranquilo, en paz. ¿Por qué? Porque yo estoy gozoso de que tengo un Dios que está en total control y que todo obra para bien. Entonces el gozo no solo significa reírse y estar alegre, sino que también significa saber y confiar en Dios, en su soberanía, en su omnipotencia. Así que el Señor sustenta este universo, todo el mundo lo sabe. Dice la palabra en Hebreos 3:1 que con el poder de su palabra lo sustenta, o sea que sustenta los planetas, que no choquen, que esté girando sobre su propio eje la Tierra, el Sol, la Luna, nuestras vidas. Todo está siendo sustentado. Entonces el que cree en esto, obviamente cree en Dios, cree en esto, pues obviamente vive en un gozo, porque sabes que nada va a salirse de su control. Y no solo eso, que nada ni nadie nos puede separar, pase lo que pase, nada nos puede separar del amor de Dios, que es un grande amor. Entonces ya con la certeza de que está Dios en control y que todo lo que venga, bueno o malo, pues Dios sabe por qué lo hace, pues se siente uno gozoso, se siente uno con el segundo fruto que ya lo mencionamos. ¿Por qué? Porque trae paz a nuestras vidas, y esta paz es la paz que Dios da,
Esta paz no solo es la paz que Cristo nos dio al morir en la cruz y resucitar y justificarnos, sino que es esa paz también que trae una paz sobrenatural que nadie la puede comprender, que ningún ser humano la puede comprender, porque puedes estar en situaciones tan fuertes que tú vives en paz, como dijimos hace un rato. Tú vives en paz y la gente dice, ¿cómo puede estar esta persona tan pacífico ahorita con esta tremenda cosa que está sucediendo? Pero no es que uno no le importe, sino que sabes que tienes un Dios en control, sabes que todo va para bien. Tú enfócate en el reino de Dios, su justicia, y pase lo que pase, o sea, el Señor se va a ocupar de lo demás. O sea, así que yo pienso que todo cristiano debería tener esta paz, no esa paz que nos da las cosas materiales o las circunstancias, sino esta paz de Dios, esta paz llena de bendición. Porque mucha gente, sus vidas traen paz cuando no hay problemas, o sea, la ausencia de problemas trae paz a sus vidas. Pero no, nosotros vamos a tener en medio de las situaciones, recuerden que nos paramos desde la mañana que despertamos, si Dios nos da vida, hay batallas. Nuestros pensamientos empiezan a venir y tú sabes si vas a tomar esos pensamientos que son de la carne o vas a tomar los que son espirituales, que son santos, que glorifican a Dios y que deben de realmente estar en tu caminar. Entonces tenemos batallas, vamos a luchar constantemente, pero el Señor a través del Espíritu Santo nos da paz en medio de cualquier cosa que se presente, cualquier situación, hasta una tempestad. Entonces es una paz del Espíritu porque es una paz mayor que aquella que viene cuando todo está tranquilo, cuando todo está bien. Filipenses 4:7 dice, es una paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No hay comprensión, no podemos comprenderlo, tenemos incapacidad, te puede decir así, de llegar a comprender esta paz. ¿Por qué? Porque somos seres limitados. Entonces, confiando en la omnipotencia de Dios, dijimos, sabiendo que todo lo puede, todo lo sabe, nada escapa de su control. Por eso Dios nos trae esa paz, nos da esa paz y por eso podemos confiar totalmente en Él. Conocemos que Dios es confiable. A través de su palabra hemos visto que Dios promete, cumple y Él dice, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Así que todo lo que pueda pasar, podemos estar en paz. El fruto del Espíritu también es paciencia, que es el tercero de los 8. Y paciencia significa que no podemos tener ese amor, no podemos tener ese amor del Señor si en nuestro caminar no es notable o no es evidente esa paciencia. Esa paciencia de alguna manera se ve reflejada en el cristiano porque el hombre natural no tiene límites. Por ejemplo, una persona que te saque constantemente de quicio, el cristiano debería tener paciencia ante esto. Debería ser constantemente su paciencia, no debería afectar. Una persona natural, no llega un momento en que saca de quicio, explota, reacciona mal, y una persona cristiana a veces cae en esto. Constantemente caemos en esto. Entonces, paciencia significa que nosotros podemos tener el amor, podemos tener la alegría, podemos tener la paz durante acontecimientos que nos resultan molestos, durante situaciones como estas. Entonces Dios nos da el ejemplo de que Él no se irrita rápidamente con nosotros. Romanos 2:4 dice, o menosprecies las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y también Romanos 9:22 dice, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Entonces vemos la paciencia que Dios tiene. Nosotros ya tenemos el fruto, ya tenemos el Espíritu y deberíamos de ser pacientes con las personas que a veces, o circunstancias que se dan casi irritan, ¿no? O sea, que acontecimientos que resultan muy difíciles para nosotros. De hecho, Mateo capítulo 5, versículo 48, el Señor dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces debemos imitar que el Señor no se irrita
rápidamente con los demás. Entonces nosotros debemos hacer lo mismo, porque en muchas ocasiones no lo aceptamos, nos excusamos, según porque ya son muchas las veces que nos hacen mal y nos pasa constantemente, decimos estas cosas, pero nosotros deberíamos enfocarnos en la palabra, en el fruto, en que somos ya regenerados, que no nos debemos excusar y que debemos reconocer, porque ese es el primer paso, reconocer el error que ofende a Dios y que no glorifica a Dios. Y debemos pedir de corazón que nos perdone. Debemos decirle al Señor que nos perdone, porque es la manera en que se va ejercitando la paciencia. Ay, fallé y exploté, perdóname, Señor, y se vuelve a presentar y cada vez aguantas más. Cuando te des cuenta ya lo ejercitaste, como cuando vas a un gimnasio, tienes que estar dándole, duele, pero cuando te des cuenta ya no duele, ya lo sabes ejercitar. Lo mismo pasa con la paciencia. Estos frutos debemos ejercitarlos, así que es algo que tienes internamente, que no tienes que buscarlo en otro lado, lo tienes allá, solo es ejercitarlo. Hay una ilustración por allá que nos puede ayudar a comprenderlo, donde un padre ya anciano con Alzheimer, esta es una enfermedad progresiva que afecta la mente, la memoria y también otras partes de la mente, ¿no? Entonces este señor ya anciano está con su hijo en el jardín de su casa. Y el padre pues ve un pájaro y le pregunta a su hijo que qué era eso. Y el hijo le dice que era un pájaro. Pero ese señor, como tenía esta enfermedad, se lo pregunta constantemente. Llega casi a 10 veces de que le pregunta. Y el hijo cada vez como que se molesta porque ya le respondió varias veces con lo mismo. Y el hijo ya molesto regaña al padre, al anciano. Pero lo regaña con voz alta. Entonces el padre se dolió, entra a su casa, regresa con un librito que era su diario, y busca en el diario la parte donde pues está un caso similar con él y se lo da a su hijo y le dice léelo en voz alta. Y el hijo empieza a leer que cuando tenía cierta edad, pequeño, el niño le preguntó en el parque 30 y tantas veces qué era eso. Y el padre tiene escrito ya que respondió con alegría las 30 y tantas veces sin impacientarse y de alguna manera disfrutando de su hijo. El hijo, al ver esto, al leer esto en voz alta, avergonzado, sollozando, pues abrazó a su padre y le pidió perdón al padre. Esto es para hacer conciencia, pero esto está más allá de esto, o sea, es algo más grande, porque esto no solo va a hacerse entre padres e hijos, sino que esto tiene que hacerse con los hermanos de la iglesia y con las personas que no son conversas. O sea, esta paciencia tiene que ser generalizada, no solo con nuestros seres queridos, ahí es fácil aplicarla. Así que tal vez nos den lata a algunas personas, porque hay personas que dan lata, pero debemos amar con paciencia. Todo esto de verdad me confrontó y espero que te confronte a ti, porque el que no es confrontado con esto, el que no ve que es un pecador imperfecto, que fuimos salvos por la gracia de Dios, pero aún caemos y necesitamos ser restaurados, necesitamos ser perdonados día a día, porque el Señor ha dicho claramente que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y quitar toda maldad. O sea que podemos venir al trono de la gracia a confesar. O sea que diario nos manchamos los pies, los cristianos. Entonces necesitamos ser restaurados día a día por el Señor. Y entonces es importante para poder seguir caminando en ese camino sinuoso, en esa meta que tenemos, y en vez de estar retrocediendo, porque cuando decimos o tomamos esto como que a mí no me pasa, pues retrocedes. Tal vez das un paso adelante, pero con esto das 2 atrás, y con otras cosas das otros 2 atrás, luego otro adelante, y no te estás dando cuenta que te estás yendo para atrás y que no estás creciendo. Así que, cristiano, deja de excusarte por todo lo que haces mal. Lo primordial acá es que lo reconozcas y que lo confieses. Y aceptes realmente ante Dios que, porque no solo, lo voy a decir, pero no me arrepiento, nada más lo confieso así de labios para afuera y sigo. No, o sea, arrepiéntete, no vuelvas a hacerlo. Esfuérzate a no hacerlo.
Acepta tus errores, ponte a cuentas con el Señor, porque a veces nos sentimos que nosotros somos infalibles. No, somos perfectos, no hacemos nada malo, no somos como los demás. No vemos la cola que tenemos, pero sí vemos la cola de los demás. Tenemos tremenda viga en el ojo, pero no nos fijamos y estamos viendo la de los demás. Estamos totalmente ciegos. Nuestro ego nos hace ciegos. Entonces, cuando el diablo ve que estas cosas pasan, pues obviamente él te tiene de alguna manera agarrado, ¿no? Ya no le perteneces, pero te tiene agarrado. Eres de Cristo, pero estás cayendo en obedecer al diablo. Entonces hay que tener cuidado, porque el diablo, cuando, por ejemplo, si tú te esfuerzas y el diablo ve que no puede vencer a ciertas personas, no creas que él va a claudicar. Él no va a claudicar, él se va a esforzar hasta vencerlas. Va a estar día a día, por tiempo tras tiempo tras tiempo, hasta que tú caigas, porque así trabaja el mal. Entonces eso te lo menciono para que aprendamos. Tú aprendes, yo también aprendo a prepararnos. Tenemos que prepararnos para estas batallas, para que soportemos esos continuos ataques, porque él va a estar poniendo cosas que nos van a hacer tropezar. Entonces tenemos que ser pacientes constantemente y esperar pacientemente hasta que él se canse. Entonces sí, se va a cansar y se va a ir. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que sujetarnos a lo que Dios nos está diciendo todo el tiempo y tenemos que resistir pacientemente, porque dice Santiago 4:7, someterse a Dios, resistir al diablo y huirá de nosotros. Así que el fruto del Espíritu, ahí está, nada más es ejercitarlo, la paciencia. También tenemos el fruto, la benignidad y también la bondad, y estos se pueden tomar como juntos. Estas dos palabras están como que conectadas. Viene siendo benignidad como amabilidad y bondad, pero también van con la idea de generosidad. Y la generosidad abarca muchas áreas, tienes que ser generoso. Vemos el fruto del Espíritu que también es la fe, y esa fe divina que tiene, que de alguna manera convence, que viene del Espíritu, te convence y empieza esa fe divina en ti. Y empiezas a creer realmente que el Señor es el único que te salvó, el único que te justificó. Y esa fe de alguna manera cree en su palabra, le cree a Dios. Porque muchas personas creen en Dios pero no le creen a su palabra. Entonces esa fe te hace creer en su palabra, te hace confiar totalmente en que es un Dios confiable, en que es un Dios omnipotente y que obviamente te va a llevar al cielo cuando mueras o cuando el Señor venga por su iglesia. Pero no solo te hace confiar en eso, sino que te hace confiar en que Él te puede llevar en esta tierra por el camino de santidad, por el camino correcto, que Él nos puede fortalecer para llevarnos cargando esa cruz día a día, dejando nuestra voluntad inválida para tomar la voluntad del Señor, para que seamos guiados por su palabra. Así que esa fe es evidente en el exterior y sirve para que vean al Señor y su gloria en nuestra vida. O sea, de adentro se va a notar en el exterior, y la gente puede realmente a través de tu fe empezar a buscar a Dios. Así que esta rama de la fe no solo se enfoca en esa fe, sino también se enfoca en la fidelidad. Como hijos de Dios debemos ser fieles a Dios. Esto es muy importante. Dios es fiel siempre. Nosotros fallamos, pero debemos esforzarnos para ser fieles con Dios, y se va a ver también en la fidelidad con los demás. Por ejemplo, los casados, se espera una fidelidad entre ambos cónyuges. Por ejemplo, en el trabajo se espera también esa fidelidad como empleado en tu trabajo y a tu jefe. Por ejemplo, en una iglesia se espera que seamos fieles a esa congregación. En fin, se espera que seamos fieles donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, hagamos lo que hagamos. El fruto del Espíritu también es mansedumbre. Esa mansedumbre, la palabra tiene la idea de ser alguien enseñable. O sea, hay personas que creen que todo lo saben. No, tienes que ser enseñable, no tener actitud de superioridad. Es una persona que se va a saber someter a las autoridades, porque también es autoridad en algún rol que Dios le haya dado. Entonces, mansedumbre no significa afable, plácido, porque Moisés y el Señor Jesucristo son ejemplo en la Biblia, y podemos ver que el Señor Jesucristo es el ejemplo supremo.
Pero tal vez pensemos que Moisés no fue manso cuando él desciende del monte del Sinaí y encuentra que estaban ellos adorando un becerro de oro, y que hace él, emite disciplina con un juicio en Éxodo 32. Pero Moisés era manso, dice la Biblia. ¿Y cómo va a ser que se moleste y diga y emita un juicio? Entonces mucha gente cree que no es manso, pero sí es manso. Lo que pasa es que mansedumbre tenemos que identificarlo, tenemos que saber qué significa. Lo mismo vemos con el Señor Jesús cuando expulsó del templo a los cambistas, los que cambiaban dinero. Estaba hecha una cueva de ladrones, la casa de oración. Entonces estamos viendo que la mansedumbre no es placidez, no es afabilidad, que significa que seas muy tranquilo, que seas muy blando, muy débil. No, no, no. La mansedumbre significa que hacemos la voluntad de Dios y que estamos dispuestos a rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Así que hay que quitar el concepto que tenemos de mansedumbre y aplicar este nuevo concepto. Barclay define que no es timidez, que no es pasividad, que es la calidad del hombre que siempre está enojado en el momento adecuado y no en el momento equivocado. Entonces, mucha gente cree que cuando uno actúa tal vez molesto por el celo de las cosas de Dios, ese celo divino, pues mucha gente lo toma como que, mira, no tiene mansedumbre. No, no, no. No confundamos. ¿Por qué te molestas? ¿Por cualquier cosa? No, o por cosas divinas. Y aparte, sabes, el Señor te da la sabiduría para saber cuándo usar ese enojo. ¿Okay? Finalmente tenemos la templanza. Es el octavo, que es el dominio propio. Y esto trae un equilibrio en nuestras vidas. O sea, hay que estar en autocontrol, porque eso es lo que significa. El mundo sabe que el mundo sí tiene autocontrol, pero en razones egoístas. Pero el cristiano no. El cristiano no. Tenemos que tener ese fruto, ese control de dominio que el Espíritu Santo nos da, porque muchos se justifican con ello. Es que no lo tengo, como no tengo el fruto, no lo puedo ejercer. No lo tienes allá. Volvemos a repetir, hay que ejercitarlo. Y aquí vemos que Pablo dice, contra tales cosas no hay ley. O sea, no hay leyes en contra del amor, no hay leyes en contra del gozo, no hay leyes en contra de la paciencia, no hay leyes en contra de todo esto que acabamos de ver, que es el fruto del Espíritu, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo que si una persona tiene el fruto del Espíritu, no necesita la ley. Ellos la cumplieron por Cristo. Cuando se hace en Cristo, ya fue cumplida. Entonces, Lutero decía que por supuesto hay una ley, dice Lutero, pero no se aplica a los que llevan estos frutos del Espíritu. La ley no es para el hombre justo. Un verdadero cristiano se comporta de tal manera que no necesita ninguna ley para advertir o para detenerlo. En lo que a él respecta, no tendría que haber una ley porque está en su corazón. Eso decía Lutero. O sea, no es que la ley de Dios la ignoremos totalmente, no. Hemos hablado sobre la ley moral que nos queda a nosotros, que la hacemos, la cumplimos porque realmente amamos a Dios, pero no nos salva, no nos acerca más a Dios, no. Esa ley pues está escrita en nuestro corazón y nosotros sabemos qué está bien y qué está mal, pero no es como una obligación, sino que uno mismo lo hace porque ama a Dios. Continuamos con el versículo 24 de Gálatas 5, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aquí Dios ha dado un lugar simbólico para nuestra carne. Todas esas pasiones, todos esos deseos, dice acá que tenemos que ponerlo en ese lugar que es la cruz. Así que Él quiere que clavemos nuestras pasiones, clavemos nuestros deseos. Él quiere que clavemos nuestra carne en la cruz para que pueda estar bajo el control y la sentencia de muerte. Crucificado, aquí vemos que es una palabra que está mencionando Pablo. Pudo haber escogido otra, pero él usó la palabra crucificado porque nos recuerda lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Nos recuerda que estamos llamados a tomar nuestra cruz, a seguirlo. Se nos recuerda que la muerte de la carne es a menudo dolorosa. Y nos recuerda que nuestra carne tiene que ser tratada de manera decisiva y radical, porque mucha gente, no, pero es que empieza como que a suavizarlo. No, esto es radical y decisivo. Entonces Pablo dice que específicamente los que son de Cristo, dice acá, han crucificado la carne. Entonces esto quiere decir que no solo es el trabajo de Dios, porque muchos el Señor va a terminar la obra y nosotros no vamos a hacer nada. No, espérame. Sí, la salvación Dios te la da, tú no puedes hacer nada, pero el caminar en santidad tienes que esforzarte. Entonces no solo es el trabajo de Dios, sino que es
es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, capacitando al hombre, porque te da la gracia, te hace ver las cosas a través de la palabra, y tú también tienes que hacerlo. Entonces es una labor en conjunto, ¿ok? Gálatas 2:20, Romanos 6:6, son versículos que nos dicen que por la fe, o sea, por esa unión que tuvimos con Cristo, ha sido crucificada nuestra carne en Él. El problema de nuestra carne, pues obviamente no será... podrá ser crucificada, pero no se va a acabar tampoco, porque hasta que nosotros tengamos ese nuevo cuerpo que Dios nos va a dar cuando venga o cuando mueras, ¿okay? Entonces, mientras tanto, nuestras batallas que tenemos día a día, constantemente tenemos que estar clavando la carne en la cruz para poder resistir a ella, aunque la carne, porque todavía está viva, no puede, si tú la clavas, no puede actuar por sí sola. Entonces, si tú la clavas en la cruz, si tú la pones en su lugar, obviamente tú vas a poder estar andando en el Espíritu. Entonces, todo esto de la carne con las pasiones y sus deseos, solo en Cristo se puede hacer. Solo podemos vivir por encima de estas cosas en Cristo. O sea, ¿por qué? Porque los recursos vienen de Cristo, no vienen de nosotros. Nosotros no podríamos. Entonces, Él es quien nos da la gracia para lograrlo. Él es quien nos da todo para que podamos nosotros dar testimonio y demostrar que no somos más del mundo, sino que vivimos para Dios, ya no para nosotros mismos, sino para Dios, porque Él nos da la gracia en abundancia para no caer más en las pasiones y en los deseos pecaminosos. Continuamos con el versículo 25 de Gálatas 5, dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Y este versículo es muy parecido al que leímos en el versículo 16 de Gálatas 5 igual, que dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero acá hay una diferencia que quiero que vean. Tenemos que entender que no es el mismo andar. Aunque diga andad, o si vivimos, andemos, pero no es el mismo andar. El primer andar que vimos en Gálatas 5:25, que dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Ese primer andar es la palabra normal para caminar, que se utiliza como una imagen de una caminata de la vida, camino por la vida. Pero el segundo andar, que dice: digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, no miento, si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Esa segunda significa caminar en línea con, estar de acuerdo con. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Que el andar de Gálatas 5:16 es un andar del caminata por la vida, y que el andar que estamos viendo ahorita en Gálatas 5:25 es que sigamos en sintonía con el Espíritu. Así que la idea es que el Espíritu, pues como ya está en nosotros, nos ha regenerado, nos ha dado vida. Ahora, ¿qué va a pasar? Esa sintonía significa que vamos a dejarle que dirija nuestra vida, que vamos a dejar que dirija nuestros pasos, porque Él va a ser el que tenga el timón de nuestra barca. Entonces es lo menos que podemos hacer después de habernos dado esta vida. Así que si Él nos da la vida, pues deberíamos nosotros dejar que Él dirija nuestros pasos acá en la tierra, porque hemos dicho que sí creemos y que sí estamos confiados en que el Señor nos va a llevar al cielo cuando uno muera, pero no confiamos en que Él pueda dirigir nuestra vida acá, porque su voluntad no la tomamos en serio. Aunque no la aprendamos, no la vivimos, y la palabra debe ser práctica, debe practicarse. Entonces, esto es importante para que podamos diferenciar, ¿no? Aquí en el versículo 26 de Gálatas 5 dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Con este versículo terminamos el tema de hoy, pero aquí estamos viendo que el apóstol Pablo está dando una advertencia. Está diciendo: no nos hagamos vanagloriosos, o sea, no seamos vanidosos, porque él sabía que muchos de ellos podían ser presuntuosos en su propio caminar espiritual, ¿no? Satanás, dijimos, o el diablo, que es el príncipe de la mentira, del engaño, pues tiene agarrado a muchos cristianos, haciéndoles creer que están caminando en el Espíritu. Ellos de alguna manera están siendo manipulados y creen que viviendo como el mundo, ellos están caminando en el Espíritu, con el hecho de llenarse solamente del conocimiento. Entonces el cristiano engañado no va a discernir, no va a percibir bien, aunque presuma de ser muy espiritual, porque cree que con el conocimiento ya puede ser el más espiritual que todos. No. Aquí se ve en tu fruto, en tu caminar. Entonces vemos acá una de las evidencias que podemos ver para que nosotros podamos ver que no estamos andando en el Espíritu, que estamos engañados por el mal.
es que pensamos que todo lo sabemos, que no hay nadie que nos pueda enseñar algo, que no necesitamos de las enseñanzas de otro pastor, que no necesitamos ser dirigidos por alguien, que no necesitamos que nos digan qué hacer. Es más, que no necesitamos un pastor, porque el Señor es nuestro pastor. Y sí, es verdad, el Señor es nuestro pastor, pero el Señor ha dejado otras citas bíblicas donde dice que ha dejado personas que apacienten la grey, ha dejado personas que velen por su alma, ha dejado personas que van a dirigirte como Pablo estaba dirigiendo. Entonces se olvidan de la otra parte del consejo de Dios. Así que es importante que estudiemos todo el consejo de Dios y no nos basemos solo en una parte, ¿no? Así que estas personas, aquí está diciendo Pablo que se pueden volver vanagloriosas, vanidosas, presuntuosas. Ellos están seguros de que no necesitan de... Es más, a veces hay personas que dicen, no, ya ni voy a ninguna congregación porque la verdad yo los veo muy out. Pero no está viendo la viga, no está viendo su cola, no está viendo que tienes que ser parte de una iglesia, una congregación, porque es miembro del cuerpo de Cristo. Entonces todas estas cosas como que se ciega y no las ve, y pues obviamente creen que no necesitan de nadie y que no necesitan ser pastoreados, no tienen un pastor que vele por ellos, no tienen un pastor que pueda de alguna manera usarlos. Es que mira, ve tú allá o haz esto acá. ¿Por qué? Porque ya tienes mucho conocimiento y lo estás practicando. Pero si solo lo tienes y no lo practicas, el pastor nunca te va a decir que hagas algo, ¿no? Entonces vemos que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, y también le dijo, apacienta mis corderos. ¿Okay? Entonces estas personas no entran entre ovejas y corderos. Estas personas son cabritos que no se dejan pastorear. Ellos solo son los únicos perfectos, ellos son los únicos que tienen la razón, siempre tienen una mente totalmente pensando en que todos están equivocados, y esto no se da de golpe, esto se da gradualmente. Ellos empiezan a ser así gradualmente, empiezan a alejarse poco a poco hasta que se vuelven presuntuosos. El enemigo, Satanás, lo va alejando, es su presa, la tiene allá. Entonces, por eso Pablo dice, no se vuelvan presuntuosos, vanidosos, vanagloriosos, no sean así. Porque cuando somos vanidosos, somos engreídos, creemos que siempre estamos en lo correcto, que pues confiamos en nuestras propias actitudes, nuestras propias inteligencias, sabiduría, en nuestras propias opiniones, en lo que nosotros, según nosotros discernimos, según nosotros percibimos. Y obviamente esto cae en traer conflictos. ¿Por qué? Porque vas en contra y provoca conflictos en las personas. Así que cuando somos engreídos, estamos abiertos al pecado. Hasta viene la envidia. Porque si conocemos que alguien es más correcto o que alguien es más exitoso que nosotros, enseguida nos resentimos, enseguida lo envidiamos. Entonces, este tema nos está llevando a ver que hay cosas en nosotros que no deben de estar, y que hay cosas en nosotros que debemos activar y dejar fluir como el fruto del Espíritu. Entonces muchas veces pensamos que nuestros problemas y dificultades están fuera de nosotros y no internamente, pero aquí estamos viendo que realmente estamos internamente, porque muchos piensan que podrían estar bien si todo el mundo lo tratara bien, si las circunstancias estuvieran bien, entonces así ya podrías estar bien, y no se dan cuenta que los problemas están en ellos mismos, adentro mismo, y que no deben ser ignorados estos problemas, pero sí deben ser tratados por el Espíritu de Dios. Así que esto nos ayuda muchísimo. Agustín decía en sus oraciones, Señor, líbrame de ese hombre malvado, yo mismo, decía. Entonces, con ese tipo de estudio, confrontación, podemos ver que hay una nueva manera de vivir conforme al Espíritu. Podemos ver que hay un nuevo mundo y una nueva vida, pero no creer que es por las otras personas que tienen que cambiar para que nosotros cambiemos. No. Nosotros tenemos que reconocer nuestros errores, nosotros tenemos que cambiar, nosotros tenemos que enfocarnos en la voluntad de Dios y no en la nuestra. ¿Por qué? Porque no vamos a esperar que las circunstancias cambien. Entonces todo lo que debemos hacer es ceder al Espíritu de Dios y comenzar a caminar verdaderamente en el Espíritu y no en la carne. Con esto terminamos el tema, la segunda parte del tema. Espero que sea de grande bendición para tu vida, porque a mí me confrontó muchísimo, y pues ahora me toca practicar, y espero que tú también practiques, porque de eso se trata, de practicarlo, de aplicarlo. No solo es el conocimiento, sino aplicarlo. Pedirle, como dice Agustín, líbrame de ese hombre malvado que soy.
Que Dios bendiga tu vida grandemente. Aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús me hacía